Buonasera a tutti. Buenas tardes para todos y bienvenidos a este último encuentro en el auditorio. El meeting se acerca a su conclusión, pero afrontamos esta tarde un tema muy importante, como podéis ver desde su título. Un tema que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. El terrorismo hace parte del panorama urbano. Desde los últimos hechos que sucedieron en Barcelona, estos hechos son solo un punto de una larga serie de actos terribles que han llenado de sangre al improviso la vida de la gente común, lo que se llama una guerra asimétrica. Quisiera llamar vuestra atención sobre las palabras contenidas en este título. Niquilismo, la cual es una palabra antigua, occidental del siglo XIX, y la cual no tiene que ver solo con un fenómeno filosófico o político, sino con la posibilidad de que cada uno de nosotros entre en su vida cotidiana ceda al vacío, es decir, usar la libertad para volverse árido. O, o como lo dijo la mamá del terrorista en Inglaterra, para, para osificarse. Ya Sant Agustín hablaba del encanto del niente, del encanto de la nada. En una de las muestras más concurridas al meeting, hemos visto cómo hace un siglo la sociedad rusa, el pueblo ruso, la iglesia de Rusia, cayó en manos de una de las dictaduras más sangrientas de la historia. Una minoría, no obstante ellos dijeran que fueran una mayoría, fueron capaces de hacerse dueños del Estado y de la sociedad, porque la sociedad se había vaciado, y se había vaciado porque cedió al miedo y a la nada. Estos jóvenes terroristas, que se llamaban terroristas sin razón, jóvenes de 20 años que se inmolaban causando grandes estragos, más de 20.000 atentados en pocos años. Tenemos que hacer las justas distinciones y proporciones para evitar anacronismos, es decir, el encanto de la nada que vuelve más árida la vida y llegando a decir que amo más la muerte que la vida, negando que la vida fuera una posibilidad real. Entonces, la otra palabra del título de este encuentro es yihadismo, y como todos los ismos, es la deformación de un principio contenido en el Corán en algo monstruoso. Y aquí el nexo con la segunda parte del título. La instrumentalización religiosa pone a Occidente una gran pregunta. No podemos escondernos el hecho que hasta hace algunos años atrás, hoy, hoy hay signos de que estamos pensando en cambiar en estos cambios, pero hasta hace unos años grandes pensadores políticos como el primo John Rawls han hecho teorías que el Estado secular, que el Estado liberal,
es un estado vacío en el cual no existe el fenómeno religioso y este viene excluido al ámbito privado. En este espacio vacío, este vacío entra en el corazón del hombre. Entonces sabemos bien, no hace falta sobrevivir con eslóganes de tipo religioso, con pretensiones que crean solo violencia. Tesis que incluso hoy son muy difundidas y no solo en relación con el Islam. Tenemos que renunciar a los eslóganes fáciles, a las instrumentalizaciones políticas y superficiales para afrontar en el mejor modo posible lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y entonces, hoy, en este encuentro, se interceptarán los temas del radicalismo que instrumentaliza la dimensión religiosa y la función de la religión en el espacio público, para usar una expresión eficaz de hace algunos años del cardinal Torán, es para entender si la religión hace parte del problema, como muchos piensan, o de la solución para una nueva civilización, como efectivamente lo es. Quisiera leer 10 líneas del documento del programa del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, en donde la cuestión de la libertad religiosa hoy se trata en este modo: un sano pluralismo que de verdad respete a los demás y a los valores en cuanto tal, no implica una privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al silencio y a la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la emarginación del recinto cerrado de las iglesias, de las sinagogas o de las mezquitas. Se trataría, en otras palabras, de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El respeto merecido a las minoranzas, el respeto merecido a los agnósticos, a las minorías, no tiene que ejercitarse en una manera arbitraria que ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Esto, a la larga, fomentaría el resentimiento más que la tolerancia y la paz. Antes de presentaros nuestros dos conferencistas, quisiera recordar afectuosamente Jean Figuel, que es enviado especial de la Comisión Europea para la promoción de la libertad de las religiones o di credo fuera de la Unión Europea, a quien habíamos invitado y quien había aceptado la invitación, pero lastimosamente no ha podido venir por problemas de salud, por graves problemas de salud que está afrontando. Pide nuestra comprensión y también de acompañarlo en este momento particularmente importante de su vida. Para afrontar un tema así de complicado y así lleno de prejuicios, de superficialidad, tenemos la fortuna de tener con nosotros por la primera vez uno de los más grandes estudiosos y expertos de Islam y de Oriente, el profesor Olivier Roy.
quien actualmente es copresidente de del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas del Instituto de Ciencias Europeas. No es solo un estudioso teórico, sino una persona que tiene gran conocimiento en el campo. Por ejemplo, conoce la misión OSCE en el Tazajistán, ha sido consejero para la Oficina de las Naciones Unidas para Afganistán y director del proyecto Religio West, y su ámbito de trabajo comprende Islam político, Medio Oriente, Islam en Occidente y religiones comparativas. Entre sus muchos estudios y publicaciones quisiera citar solo los últimos. Tenemos incluso estos traducidos en italiano: La Santa Ignorancia, publicado de nuevo este año por Feltrinelli. También un libro del 2014. Y el último trabajo lo encontráis en el bookstore, Generación ISIS: ¿Quiénes son los jóvenes que eligen el califato y por qué combaten Occidente? Este libro ha sido publicado por Feltrinelli. A mi izquierda, en cambio, está una personalidad cuya presencia no es nueva. Esta es su tercera participación al meeting de Rimini. Quien es el presidente de la Religious Freedom and Business Foundation, miembro del Consejo del World Economic Forum sobre el rol de la fe, consejero sobre fe y geopolítica per la Fundación Tony Blair. Es uno de los principales expertos del impacto social y económico de la libertad religiosa. Es Research Scholar en una universidad de Washington, Visiting Professor en una universidad de Londres. Entre sus publicaciones tenemos The Price of Freedom. Ha trabajado en Europa, Asia y Medio Oriente. A él le pedimos, en primer lugar, una presentación sintética de algunas perspectivas en acto impositivo que ilustren el contributo a partir de la libertad religiosa, de la libertad religiosa vivida y practicada para la convivencia civil y el bien común. Grazie, Don Pino. Perdón, os voy a hablar en inglés, pero pido un poco de ayuda. Hoy os haré dos preguntas. Primera, ¿os habéis jamás preguntado por qué Dios escogió a un empresario como esposo de la Virgen María, es decir, como padre terreno de Jesús? Escogió a un carpintero que tenía justo un negocio, un taller de carpintería. Quizás es la primera vez que os hacéis esta pregunta. Entonces, reflexionemos juntos. En nuestro mundo, Dios nos creó desde el punto de vista físico y espiritual. Tenemos una necesidad humana y una necesidad espiritual. Y para darle seguridad a esta familia, Dios escogió un hombre que tenía una cierta fuerza, una seguridad, porque los desafíos del mundo de aquel tiempo eran muy difíciles de superar. Pensemos, por ejemplo, las persecuciones de Herodes. Entonces, este hombre tenía que usar sus capacidades para proteger a nuestro Salvador y a la Virgen María. Y entonces podríamos decir
que José era desde el punto de vista espiritual muy importante, tan importante como la Virgen María en esta familia. La gran parte de mi trabajo consiste en evidenciar entre la relación entre lo que hacemos cada día y el impacto en lo que podemos hacer en el mundo. Cualquiera que sea vuestro trabajo, es igualmente sagrado como el trabajo que desarrolla un sacerdote. Esta es la vocación que Dios nos da. Permitidme haceros un ejemplo sobre el poder de un empresario en el llevar adelante el tema de la libertad religiosa trabajando con personas de distintas religiones. Estamos en Indonesia. Indonesia tiene la población musulmana más grande en el mundo, pero también una muy grande población cristiana, y después los hinduistas y budistas y muchas otras religiones. Entonces, Indonesia tiene un problema particular por el cual 40 millones de niños están en condiciones de pobreza. Estos niños no tienen un certificado de nacimiento y por esto no pueden ir a los colegios del Estado, no pueden recibir la asistencia pública, no pueden trabajar en el sector público, no pueden tener una educación justa. El motivo por el que no tienen un certificado de nacimiento es porque un empresario se dio cuenta que sus empleados era muy difícil para ellos ir al trabajo y de ocuparse de su familia. Entonces él les preguntó por qué no tenían el certificado de nacimiento sus hijos. Y ellos preguntaron que no tenían certificado de nacimiento porque no se habían casado. Y él les preguntó por qué no se han casado. Porque está previsto sea un matrimonio religioso y un matrimonio del Estado. Para el matrimonio religioso se prevé una dote consistente que cuesta mucho, en cambio para el matrimonio civil se necesitan los documentos. Y entonces, ¿el resultado cuál es? Que 40 millones de niños no tienen un certificado de nacimiento. Y este empresario dijo, quizás puedo resolver este problema. Y entonces reunió a los budistas, a los musulmanes, a los cristianos y realizó un matrimonio colectivo. Es decir, de frente al sacerdote católico, en frente de los representantes de todas las religiones, pudieron unir a estas personas en matrimonio y al mismo tiempo les dieron también los documentos oficiales previstos desde el gobierno. Y lo hizo la primera vez para 5.000 parejas y después lo ha hecho a través de los años. A este punto, el gobierno musulmán de Indonesia le ayudó a resolver este grave problema. Cuando este empresario decidió de dar este paso, fue mucho más allá del objetivo de ganar dinero. Miró a las personas y entonces una cosa que tiene que ser reconocida en el trabajo que yo hago es, digamos, ver las cosas buenas que hacen estas personas que llevan una idea de paz, de comprensión pacífica. Ahora os muestro un breve video. More interconnected than any time in history, religious and intercultural tensions. En un mundo en el cual las presiones interreligiosas se multiplican y eso ponen sociedades y economías alternadas, pero hay personas capaces de cambiar las cosas. Durante 2016 diferentes personas han recibido reconocimiento sobre estas personas, desde empresas israelíes del sector del turismo a otras del sector de la comunicación, personas que han trabajado para hacer nuestro mundo más seguro, más fuerte, más abiertas. Venid a conocer estas personas. Empresarios y empresarias que se ocupan de combatir contra la intolerancia religiosa y la discriminación en 2018 en Corea, el 7 y 8 de marzo, en ocasión de las Paralimpiadas de Pyongyang. Para más informaciones y proponer una candidatura, podéis dirigiros a la Fundación de Libertad Religiosa.
Ahora me gustaría añadir dos preguntas. ¿Habéis deseado nunca poner en práctica la parábola del buen samaritano? Creo que conozcáis todos la parábola. Pero quizá nunca hayáis pensado en que el buen samaritano era un extranjero con una religión diferente. Y fue él, o más bien es él, al que Jesús nos indica como modelo de amor hacia el prójimo. En el último año, en Manchester, en Inglaterra, hemos reunido a un grupo de musulmanes, mormones y católicos que han hecho un curso de liderazgo para poner en práctica justamente esta parábola del buen samaritano. El curso dura 10 semanas y se estudian, por ejemplo, cómo elegir un buen trabajo, cómo gestionar las finanzas, cómo servir a los otros, cómo identificar mis valores. Y todo esto desde una perspectiva espiritual. Esto se vincula con el argumento de la radicalización, porque uno de los motivos que se encuentran en la base de la radicalización se encuentra en que algunos musulmanes miran a la sociedad occidental y la ve como una sociedad sin Dios, sin esperanza. Por tanto, reuniendo a los jóvenes cristianos, musulmanes, para que se ocupen de estas temáticas y trabajen conjuntamente para poder interactuar entre ellos y ponerse en relación con la sociedad, esto ayuda a quitar espacio al radicalismo. Ahora me gustaría mostraros un segundo vídeo que describe justamente este curso y escucharéis los testimonios de algunos de los participantes. Para muchos de ellos, este curso ha cambiado su vida. Vemos que el mundo intenta dividirnos por nuestras diferencias, pero independientemente de la raza, la religión o la cultura, entre nosotros hay comunidades. Empowerment Interfaith nos propone la interacción de la cultura, ayudando a los estudiantes de college y universidades a tomar en manos su propia vida. Empowerment Force habla de lecciones con facilitadores, con tecnología a la vanguardia y proyectos profesionales. After Leadership de Power by Plus son los testimonios aquí vienen algunos testimonios del curso. Lo que está haciendo Launcher Leader es tender puentes entre algunas personas con la esperanza de que los que participan en este programa puedan llevar a otros este concepto de liderazgo. Me ha sorprendido mucho ver cómo somos similares los unos a los otros. Ha cambiado mi forma de ver las cosas, enseñándome a estar abierta a todas las confesiones y a no estar fijada en mi propia perspectiva. Afrontamos todas las mismas dificultades, hemos descubierto que todos tenemos las mismas debilidades y las superamos todas de la misma forma. Sí, cada uno tiene su propia religión, pero al mismo tiempo todos podemos hacer las mismas cosas y alcanzar los mismos resultados. Trabajas con personas con las que quizá nunca hubieras hablado y te das cuenta de que tenéis muchas cosas en común, que podéis compartir vuestros conocimientos y esto te da la posibilidad de ir al mundo y adquirir nuevas capacidades. Tenemos que ser todos proactivas en afirmar que la diversidad y el multiculturalismo y la cooperación son cruciales para el futuro del mundo. Por tanto, este curso es una parte, digamos, un primer ladrillo de un puente que nosotros construimos puentes y no muros entre nosotros. Verdaderamente aconsejaría hacer este curso porque después de estas 10 semanas me siento cambiada y me gustaría que otros hicieran la misma experiencia que yo. Si tú también quieres contribuir a resolver estos problemas que hoy nos dividen, puedes participar en una iniciativa de Empowerment Interfaith según la organización
o la universidad de tu zona. Contáctanos en Libertad Religiosa en businessfoundation.com. Por tanto, os dije que os plantearía 2 preguntas. En realidad 3. Pues la tercera pregunta es: ¿qué podéis hacer vosotros? Gracias. Hemos visto ejemplos que son ejemplos, pero son significativos de una función positiva. Os dais cuenta de que volvemos nuevamente al tema educativo, la introducción en la realidad, la exaltación de la responsabilidad, favorecer un sentido de la vida. Entonces, ¿por qué tantos jóvenes eligen la muerte? ¿Por qué existe el germen de la muerte dentro de la religión? O más bien se trata de algo diferente. Bueno, la pregunta se nos lanza a las religiones. Se les lanza a las religiones. ¿Existe una religión, como a menudo sentimos, que es pura y se cierra en sí misma, que ya no asume el riesgo de encarnarse, declinarse dentro de la vida? ¿De dónde nace el radicalismo? Que no es solo un fenómeno del Islam. ¿Por qué uno se convierte en fundamentalista? ¿Por qué instrumentalizamos la religión? ¿Y cómo se puede responder a estas dinámicas que llevan a consecuencias devastadoras? Profesor Roy, por favor. Hablaré en francés. El fundamentalismo religioso no es nada nuevo. Todo lo contrario. El atentado suicida en nombre de la religión es algo absolutamente nuevo. Ha comenzado en los años 90, con el cisma en Líbano, y posteriormente se ha desarrollado, empezando a partir de los años 90, en todo el mundo. La primera pregunta es: ¿quiénes son los terroristas en Europa? Me concentraré en los radicales globales, es decir, aquellos que se radicalizan en Europa, en América. Y no hablo de la situación política de Oriente Medio en este caso. La pregunta que me planteo es justamente la que se me ha planteado ahora. ¿Por qué los jóvenes eligen la muerte? Estos jóvenes pueden ser musulmanes, pero hay también un porcentaje bastante elevado de convertidos que provienen del cristianismo o bien secularización, y que pasan a las filas del ISIS. Alrededor del 25% de los voluntarios occidentales van a hacer la yihad fuera de Europa y provienen de Europa. Y es un porcentaje bastante elevado. Empecemos por un poco de sociología. Comencemos. ¿Quiénes son los jóvenes terroristas? Parto de una base de datos que se ha conformado con terroristas que operaban en Francia y en Bélgica. Pero lo que sucede en otros lugares igualmente confirma mis análisis. El grupo que ha actuado en Barcelona corresponde absolutamente al grupo
que actúa igualmente en Francia. El análisis es de 1995, con un primer atentado que se ha cometido en Francia por una persona que había sido educada en Francia, y así hasta los últimos atentados. Os daré algunos puntos que se encuentran sistemáticamente, que vemos sistemáticamente en nuestros jóvenes. La mayoría de los radicales son jóvenes de segunda generación, es decir, niños, jóvenes, hijos de inmigrantes. Son, por tanto, jóvenes que han sido absoluta y totalmente educados en Europa. Usan siempre una lengua europea como lengua madre. Los jóvenes que han hecho el atentado de Barcelona hablan catalán, no hablan árabe, no hablan ni una palabra de árabe. Por tanto, se podría decir que en los años 90 es normal encontrar la segunda generación de jóvenes, pero 22 años después se llega a encontrar incluso una tercera generación, incluso en Francia, Alemania o incluso Gran Bretaña. Hay siempre una segunda generación, el 80% fundamentalmente. Por tanto, aquí se da una anomalía. ¿Por qué siempre son los de segunda generación? Y es una segunda generación sobre representada. Y esto va paralelo a otra pregunta. ¿Por qué hay una excesiva representación de marroquíes y una baja representación de turcos? ¿Por qué los radicales en Alemania, en Dinamarca o en Holanda son principalmente marroquíes y pocos turcos? La radicalización no corresponde a la demografía de la inmigración. Se refiere a un grupo muy preciso de inmigrantes. Y después hay un segundo punto. La mayoría de estos jóvenes no tiene una formación religiosa. También el imán de la ciudad de Ripoll en el atentado es un imán autoproclamado, es un imán no oficial, sino oficioso, y ha estado en la cárcel durante varios años por tráfico de hachís. No creo que la prisión sea una universidad de teología islámica. Ninguno de ellos ha tenido un pasado como militante religioso político. No han tomado parte en ninguna organización, no han predicado a nivel religioso, nunca han participado en manifestaciones, por ejemplo, en favor de Palestina, no pertenecen a ningún ente de caritativa o de solidaridad musulmana. Por tanto, a nivel social no provienen de ninguna parte caracterialmente. Hay una especie de falta de integración social en estas personas. Pero esto no quiere decir que no trabajen o que sean analfabetos, pobres o etcétera, etcétera. Muchos de ellos tienen trabajo. Por tanto, no se trata de una cuestión de exclusión económica, no son excluidos económicamente, no se trata de esto. Y añadiría un tercer punto. En Francia, pero se ve también en otros muchos países, el 50% han tenido un pasado de pequeña delincuencia. Por ejemplo, han estado en la cárcel por tráfico de drogas, por hachís, por tumultos, por enfrentamientos, etcétera, etcétera. Se trata, por tanto, de personas que ya se encuentran en el camino errado, ¿no? Que desafían ya antes de estos atentados terroristas, ya han sido delincuentes. Todos ellos se encuentran en la cultura económica, la cultura juvenil de Occidente, con la música,
con la ropa que llevan, con el léxico que utilizan. Ninguno de ellos tienen rasgos africanos en su cultura. Desde 1987, todas las células terroristas que han actuado en Francia han sido compuestos por parejas de hermanos. En Barcelona hay 3 parejas de hermanos. Y este fenómeno volvemos a encontrarlo nuevamente en los Estados Unidos, con los hermanos Checheni que han perpetrado el atentado en Boston. En ninguna organización extremista o criminal se dan estas parejas de hermanos. En la mafia se da este fenómeno, pero en la mafia encontramos también al padre, al tío, está toda la familia involucrada, pero no entre esta categoría de jóvenes. Y este es el 6.º punto, que también es importante, o lo que es lo mismo, la ruptura generacional. Hay huérfanos, padres que han abandonado a la familia y se han ido, pero también cuando están en contacto con sus propios padres, fundamentalmente echan en cara a sus propios padres que sean malos musulmanes y rechazan el Islam de sus padres. Cuando quedan vinculados a sus padres, sobre todo a menudo a sus madres, el mensaje es que dan a la madre, que mandan a la madre antes de morir, como por ejemplo en el atentado de Bruselas. Han enviado su testamento a sus respectivas madres diciendo: mamá, eres una mala musulmana, pero gracias a mi sacrificio podrás ir al paraíso. Y esto es un fenómeno muy cercano al tema de este encuentro. Hay una especie de inversión generacional, por decirlo así. Son ellos los que resultan los salvadores de sus padres, pero esto no quiere decir... Esto lo que quiere decir es que no han recibido nada de sus padres. Y esto además quiere decir que hay un fenómeno además más extraño. Todos los fenómenos yihadistas tienen hijos y mueren y se saben. La organización les pide que tengan hijos y saben que irán a Siria y tendrán que cometer un atentado suicida. Por tanto, saben ya que no educarán a sus hijos. Por tanto, entended que rechazan la heredad del pasado, pero rechazan igualmente dejar una heredad a sus hijos. Y esto es lo que yo denomino nihilismo. Es decir, anulan la historia, anulan la sociedad, y esto avanza paralelo con el odio al pasado y a la cultura. Son iconoclastas. Se sabe, se conoce, hemos visto ya en Siria cómo destruyen no solo las iglesias, no destruyen solo los templos de la época romana, sino también las propias mezquitas históricas, los cementerios musulmanes. Fundamentalmente borran de la faz de la tierra la historia. Y aquí paso a otro punto que puede, por así decirlo, resumirlo todo. Rechazan la cultura, cualquier tipo de cultura, y también la cultura musulmana. Y la rechazan en nombre de una religión pura, que no tiene ninguna base histórica, social o cultural. Y esto está vinculado con el elemento principal de su acción, es decir, todos mueren.
desde el 97, 2000, más o menos, casi todos los terroristas en Occidente o se explotan o permiten que le mate la policía. En cualquier caso, todos mueren durante la acción. No se plantean un plan B de escape, nunca. Hay un vídeo extraordinario sobre los últimos acontecimientos que ha sido grabado en Cataluña, donde se ve a un joven solo en un coche. No tienen armas, no tienen explosivos, solo un cuchillo. Intentan matar a personas con el coche y cuando la policía llega, en lugar de escapar, se quedan parados ante la policía, les desafían, les hacen creer que tienen cinturones de explosivos sobre ellos, que están vacíos, pero la policía obviamente les dispara contra ellos y mueren. Por tanto, se ve que la muerte se encuentra en el corazón de su proyecto. La fuerza de atracción del ISIS para estos jóvenes no es tanto de naturaleza política como el califato. Y no es tampoco de naturaleza religiosa como la Sharia, porque el suicidio viene penalizado en la Sharia. Esta fuerza reside en una imagen, en la fascinación de una imagen del ISIS fundada sobre la violencia. El ISIS es muy fuerte para utilizar los códigos culturales de la juventud moderna, la música, los videojuegos, los referimientos cinematográficos. Por ejemplo, el tema de no future, no futuro, el tema del héroe solitario que mata a todos en los videojuegos. Desde el punto de vista religioso, ellos creen que van a ir en el paraíso, es decir, son religiosos, pero tienen una especie de fascinación por el apocalipsis, por el final de los tiempos está cercano, entonces no vale la pena tratar de vivir en esta sociedad. Son nihilistas e individualistas al mismo tiempo. Justo antes del apocalipsis, tengo que participar al apocalipsis para asegurarme de mi salvación. Y aquí quiero mencionar otro punto. ¿Qué cosa nos dice todo esto de la sociedad contemporánea? Porque si la violencia islamista parece que es la más paroxística hoy en el mundo, no es por causa del número de muertos que causa, porque por ejemplo, hoy en Ruanda el genocidio ha provocado más muertos que el terrorismo islámico, o la guerra civil en el sur del Sudán, por ejemplo, una guerra que se creería que se combate sobre bases cristianas, ha sido una guerra muy cruel y violenta. Entonces, lo que nos da más miedo del terrorismo islámico no es la violencia en cuanto tal, es la fascinación por la muerte, por aquellos que se inmolan. Son personas que aman la muerte. Y es por esto que para mí existe un vínculo muy estrecho entre el nihilismo y la deculturación del sentido religioso. Es decir, la separación entre religión y cultura fundamentalmente, que llega a su punto máximo en los jóvenes islámicos radicales. Y este es un fenómeno contemporáneo. Creo que es muy importante entender esto. Desde los años 60, digamos, los valores de la cultura dominante no son valores religiosos o laicos.
Se podría decir que los laicos del 1900 compartían los mismos valores de los cristianos. El aborto venía penalizado y implicaba una pena en todos los países europeos, incluso la homosexualidad tenía una condena en la mayoría de los países europeos, y en un país como en Francia, donde existió un grande conflicto entre el Estado republicano y la Iglesia, se trataba de un conflicto político sobre el poder y sobre el control de la sociedad, pero no era un conflicto sobre los valores. Los católicos y los laicos se conocían muy bien. Todos los grandes anticlericales del siglo XX en Francia conocían el catecismo, sabían de qué cosa hablaban. No eran antirreligiosos. Seguían otra vía de espiritualidad, pero eran de todos modos anticlericales, estaban en contra de la Iglesia. Desde los años 60 en general se puede decir que existe un alejarse progresivamente entre los valores de la cultura dominante y la religión. La conciencia de este divorcio y de esta separación es la encíclica Humanae Vitae. Es ahí donde aparece esta idea por primera vez, porque hoy nos ponemos la pregunta sobre los valores y no solo la cuestión sobre el papel de la Iglesia en la sociedad. Desde entonces el divorcio ha sido cada vez más claro, este alejarse ha sido más claro, y no solo porque disminuya el número de creyentes, como por ejemplo en Estados Unidos. Creo que el 59% de los americanos diga que se considera creyente y practicante. No obstante, el matrimonio homosexual fue aprobado sin ningún problema con la aprobación de la opinión pública. Entonces, la cultura dominante es secular y este hecho no es directamente vinculado con el porcentaje de creyentes en la sociedad. Hay muchos religiosos musulmanes y egipcios que os pueden decir que la cultura egipcia contemporánea se está secularizando. No les gusta como como fenómeno, pero es un hecho. La consecuencia es lo que yo llamo la santa ignorancia. Es decir, los seculares no son capaces de entender la religión, y los creyentes piensan que la religión dominante sea hostil. Tenemos este fenómeno de la santa ignorancia, es decir, que los seglares o los laicos, los podéis llamar como queráis, no son anticlericales, no son antirreligiosos, no entienden cómo se puede ser creyente. Y por el contrario, los grupos religiosos, las comunidades de fe, tienden a considerar que la cultura dominante sea pagana, no solamente secular, sino también pagana, y que sea una amenaza. Y después existe una zona gris entre creyentes y no creyentes. Lo que desaparece es esta zona gris. La consecuencia es que en algunos países laicos, como por ejemplo Francia, la solución que parece evidente para poner fin al radicalismo religioso
es de excluir el tema religioso del espacio público. En general, la idea dominante en un país como Francia, hoy en día, es que un creyente moderado tiene que ser alguien que cree en una manera moderada. Por ejemplo, en las investigaciones de policía sobre el radicalismo islámico, si se hace una investigación sobre las prácticas religiosas del creyente, y esta es una tradición muy vieja de la República Francesa, en 1904 el ministro de Defensa había ordenado una investigación sobre las prácticas religiosas de los funcionarios superiores de la República Francesa, y existía todo un directorio. Por ejemplo, nunca va a misa, o también va a misa solo en las grandes ocasiones, y en este caso el coronel podía ser nombrado general, pero si por ejemplo estaba escrito que iba a misa todos los días con el propio libro de oraciones, entonces el ascenso se negaba. Hoy en las fichas de policía para las personas que tienen que tener una autorización de seguridad en el aeropuerto de París, por ejemplo, para los musulmanes, está escrito bebe alcohol, y es muy positivo. Es la única vuelta donde está bien, es una cosa positiva beber alcohol. Si por ejemplo va a la mezquita una vez al año, está bien. Si va a la mezquita una vez a la semana, está bien, pero comienza a ser un problema. Pero si por ejemplo está escrito reza 5 veces al día, entonces no tendrá el certificado, el certificado que lo deja entrar. Entonces existe una especie de violencia doble. Por una parte, la voluntad explícita en los laicos franceses, implícita en la cultura secular contemporánea, que es la de refutar el ámbito religioso, eliminar cualquier referencia religiosa del ámbito público y relegarlo a las cosas privadas. Por el contrario, la otra tendencia en algunos creyentes, y sobre todo en los nuevos creyentes, born again, como se dice en inglés, los convertidos, existe esta voluntad de reconquistar el mundo perdido, o por lo menos de excluirse a cualquier precio. Y ahora iré al último punto. ¿Qué se tiene que hacer? Y aquí, antes que nada, creo que la política es una cosa de competencia del Estado. Es normal que el Estado garantice la seguridad de los propios ciudadanos, le dé información, tome medidas de seguridad, incluso si no les gustan a todos, incluso si no son convenientes, y este es un trabajo que tiene que ver con el Estado, que le corresponde al Estado. Pero para la sociedad civil el problema es otro. Para luchar contra este nihilismo, creo que tenemos que hacerlo en el ámbito espiritual y religioso. El problema es de no dejar a la religión en manos de los radicales, en el primer punto, y el segundo punto es ofrecer un espacio de espiritualidad al interno de una sociedad profundamente laica. Tenemos que tener miedo de lo que yo llamo presupuesto teológico. Se dice, por ejemplo, que hay que reformar el Islam. Es absurdo. Es absurdo porque, por 3 motivos. Los radicales no son personas que se han equivocado en la lectura del Corán. Los radicales son personas que en el Corán han encontrado lo que estaban buscando.
no es haciendo cursos sobre el Islam a los radicales que se les pueda convertir en personas moderadas de nuevo. Asimismo, como cuando existían las Brigadas Rojas, no existía que dándoles cursos de economía política moderna que se les podía hacer alejar del comunismo. Sería equivocado pensar en esta manera. Los radicales quieren el radicalismo. Y después, no corresponde al Estado, si a un Estado laico o musulmán, el hecho de reformar una religión. Los estados laicos piensan que el Islam reformado, por definición, sea liberal, feminista o amigo de la homosexualidad. Justamente, en una sociedad democrática hay que aceptar la existencia de personas que tienen valores conservadores. Hablar de valores europeos no dice no dice nada. ¿De qué cosa se habla? Quizás de valores de los años 60, entonces viva la homosexualidad, o entonces se habla de valores religiosos. Y aquí hay un problema. No corresponde al Estado de decidir los valores. En los países musulmanes, la mayor parte de los casos se trata de estados autoritarios, es decir, no son ellos los que desarrollarán un Islam abierto, un Islam basado sobre el debate. No, los estados musulmanes quieren un estado autoritario y conservador. Entonces, no son los estados extranjeros los cuales se tienen que ocupar de la formación de los musulmanes europeos, y tenemos que ser claros sobre este punto. A fin de cuentas, y en tercer punto, este es el más importante, la teología no está al centro de la religión. Existen eminentes teólogos entre nosotros, pero el creyente medio no es un teólogo. La teología no lleva ni a la fe ni a la religiosidad. La teología cristiana vino después de Cristo. Y para los protestantes, Lutero no es una causa, sino una consecuencia. Lo que cuenta de verdad es la religiosidad del creyente. Es el modo en el cual vive su fe en relación con los demás, el modo en el cual recibe su fe, la prueba, la enriquece, la transmite, o, al contrario, la hace más pobre y la pierde. Para romper el radicalismo hay que abrir al mismo tiempo un espacio de espiritualidad que sea para los creyentes en común como para los jóvenes que están en busca de un absoluto. Y aquí los creyentes europeos han jugado un papel en la integración del Islam en Europa y tienen que desenvolverlo. No hablo aquí de un diálogo interreligioso y no hablo tampoco de un diálogo intercultural. No se trata de discutir de la naturaleza de Cristo o de la relación con Abraham. No se trata de hablar de cultura europea o cultura oriental. El cristianismo es una religión universal, no es cultura europea, sobre todo ahora. También el Islam es una religión universal que después se ha adaptado a culturas diferentes. Se trata, por tanto, de hacer un trabajo sobre el campo de la sociedad civil. Esto para crear espacios comunes de intercambio espiritual. Entonces, aquí se sale de mi sector de competencia y ahora os plantearé simplemente 3 ejemplos muy breves. El primero de ellos se refiere a un sacerdote, un cura de Viena, en Austria, que un día se dio cuenta de que su parroquia se había convertido en turca, una parroquia popular, obrera,
Y poco a poco la mitad de los habitantes eran de origen turco. Obviamente se habían abierto por aquel entonces ya varias mezquitas. Ante todo, lo primero que hace es aprender el turco. Con la autorización de su obispo, el cardenal Chambord, va a la Universidad de Teología Islámica de Ankara, y esto para saber cómo piensan los otros, qué es lo que piensa el imam, cuál es la formación del imam. No hace curso de teología cristiana, sino qué es lo que tenía en la cabeza el imam. Cuando vuelve de Ankara, plantea una propuesta, solo una, al cardenal y al ministro de Asuntos Exteriores que gestiona las relaciones con Turquía. Los imanes que vienen de Turquía no hablan bien el alemán, no conocen Occidente, hablan solo con los turcos, y esto es una cerrazón completa. Por tanto, lo que yo propongo, a título voluntario y gratuito, para cualquier imam que lo desee, es una excursión a las montañas de Tirol, a un monasterio católico. Punto. Ni cursos obligatorios, ni intercambios, sino el imán tiene que darse cuenta, ante todo, de que hay cristianos en Europa, porque para muchos musulmanes que viven en barrios parisinos, los cristianos no existen. Obviamente hay franceses populistas, el Frente Nacional, hay excomunistas, bueno, pero ¿dónde están los cristianos? No los ven, simplemente no los ven. De tal manera que los imanes deberían entender que hay una espiritualidad muy rica en el cristianismo. El programa ha tenido un éxito enorme, es sencillísimo, se trabaja a pequeña escala. Otra idea. Hace falta abrir facultades de teología islámica cerca de las facultades de teología cristiana. No para llevar a cabo un diálogo teológico, sino simplemente para compartir, lo diría, la misma exigencia crítica en la exégesis, la misma exigencia crítica en relación con la filosofía, con un debate ético contemporáneo. Esto para recrear este punto, volver a crear este punto y trabajar este punto de diálogo común y trabajar en el diálogo común y una reflexión común. Entonces, aquí nos damos cuenta de que hay muchas iniciativas, sobre todo promovidas en los países del norte, sobre todo Alemania, Holanda. Y creo que hace falta hacerlo, pero incluso prescindiendo de los estados, una iniciativa promovida por los creyentes y no un programa elaborado por el Ministerio del Interior. Y por último, y este es el último ejemplo y la conclusión, se dice que no existe un Islam europeo y sin embargo existe. Y se encuentra en Sarajevo, en Bosnia. En 1908 una parte de los musulmanes han dejado Bosnia porque tenían que hacer un juramento de libertad al emperador Francisco José, y una parte de los musulmanes, sin embargo, ha quedado y han pedido una fatwa a la Universidad de Al-Azhar en el Cairo. Y la idea es, si sois libres de practicar vuestra religión bajo el imperio austrohúngaro, entonces tenéis que prestar un juramento al soberano de esta nación. Sin embargo, el emperador Francisco José ha reconocido el Islam en el imperio austrohúngaro, ha hecho construir la Facultad de Teología Islámica en Sarajevo, que aún existe con profesores eminentes hoy, y simplemente les ha dicho, ahora formad vosotros aquí a vuestros imames, en el interior del imperio y no en Turquía. Bueno, esta universidad existe aún hoy, simplemente rodeada, porque a su derecha
hay un minarete de casi 60 metros con la mezquita saudita y a la izquierda un minarete de 62 metros con la mezquita turca. Esta es la elección entre nosotros. ¿Con quién tenemos que trabajar? ¿Con quién tenemos que hacer encuentros? ¿Con quién tenemos que reflexionar conjuntamente? Las personas están, solamente hay que verlas. Os agradezco vuestra atención. Creo que este aplauso exprese en buena forma el agradecimiento a una persona que en un tema tan delicado y decisivo, no solo para hoy, sino también para nuestro mañana, ha utilizado palabras claras que no nacen de una ideología, sino de una observación de la experiencia, de la disponibilidad a aprender. Naturalmente, esta claridad nos presenta un trabajo enorme por delante. Yo, por lo que he visto en estos días en el meeting, desde los encuentros casuales a los grandes encuentros, como he visto a cada uno de vosotros ver las exposiciones, salir de las exposiciones, ir a comprar los libros, el deseo de aprender y, por tanto, el deseo ante todo de cambiar, no nace de un proyecto ideológico. Nace de la evidencia de que la vida merece la pena ser vivida. La vida de todos es una cosa grande. Me venía a la cabeza, escuchando la conclusión del profesor Roy, como Monseñor Pizzaballa, que vive en la primera línea, podemos decirlo así, concluía su intervención en estos días. No se trata entonces de reconstruir los muros que nos dividen, volver a crear una distancia entre nosotros y el mundo. Digo yo, responder al radicalismo ideológico o a la ignorancia radicalizándonos, reduciendo la experiencia cristiana a la reafirmación, tal y como lo diría Carrón, de un discurso neto y límpido y basta. Este es el tiempo, decía el padre Pizzaballa, de saber recoger la instancia del mundo como algo que nos interpela. Hoy nosotros, como en el pasado interpeló a nuestros padres, se interpela nuestra fe. No hay nada en la experiencia humana que no pueda resultar iluminado y valorizado por la experiencia del Evangelio. Y esta es exactamente nuestra labor. Solo entonces se producirá una cosa nueva, que lo que hemos vuelto a ganar a través de este proceso de encarnación del Evangelio en la historia no será ya solo nuestro, solo mío, solo tuyo, sino será para todos. Será patrimonio y don de todos.
como recordaba Julián en el artículo que se publicó en el Corriere della Sera después de Charlie Hebdo y del Bataclan, ¿qué es lo que encuentran estos desesperados? ¿Qué cristianismo encuentran? Un cristianismo desculturalizado, cerrado en una roca autorreferencial o una diferencia humana. Que les haga preguntarse una pregunta que ha aparecido 1000, 10.000 veces en esta. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Por qué eres así? Ven y lo verás. Porque esto, dicho con realismo y gran humildad, es un ejemplo pequeño, no un lugar cerrado, sino un lugar en el que empiezan procesos a través de encuentros, en que uno entrevé el camino para ser cada vez más él mismo, más cristiano, más musulmán, o si no es creyente, más hombre. Y me resulta de gran impacto la relación entre la conclusión del profesor Roy y la expresión en el mensaje del cardenal Parolin en representación del Papa Francisco. Sabéis que el cardenal Parolin mañana nos hará el gran regalo de estar aquí para cerrar el meeting en el último día. Por tanto, os esperamos a todos. Acudid a este gran encuentro, y decía, agudizar la vista para acoger todos los signos de la gran necesidad de Dios como sentido último de la existencia. Agudizar la vista. No mirar hacia otra parte o cerrarse en lo que ya sabemos. De tal suerte que podamos ofrecer a las personas una respuesta viva a las grandes preguntas del corazón humano. Forma parte de este agudizar la vista el darse cuenta del don, porque no se trata de otra cosa sino de un don, que es la experiencia del meeting. No es obligatorio, no está escrito en ningún sitio, no hay ninguna ley, ningún dogma, y no obstante, cada año el meeting está aquí. Pero si no es obligatorio, tampoco podemos darlo por descontado. Toda la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, la sed de aprender, de encontrar, de cambiar, puede llegar, porque es libre, totalmente libre, puede llegar a contribuir a las necesidades materiales del meeting. Y es por esto. No es un aviso final que ya habéis escuchado decenas de veces en los últimos días. Es una parte integrante de este encuentro, de esta vida. Dad lo que queráis, pero participemos en la operación fundraising, famosa ya, el Dona Ahora, en estos 15 lugares del meeting, cerca de los stands, de las mesas donde nos encontramos estos muchachos, muchachas, verde como la esperanza, con el título, con la frase Dona ahora, dona ahora. Agradecemos al profesor Grom y al profesor Roy su presencia esta tarde. Gracias.